transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el viernes 4 de octubre, estas son todas las noticias y todas las voces. Desbarranca autobús en el Estado de México. Hay 12 muertos. El chofer se da a la fuga. Una verdadera tragedia carretera enluta hoy muchos hogares en las cercanías de la Ciudad de México cuando ocurre este accidente. Al parecer el chofer del autobús se dio a la fuga. Esto sucedió en la carretera Naucalpan-Toluca. Se trata de un transporte público que vuelca y cae a un barranco en el kilómetro 14 de esta vía de comunicación. Le digo, deja un saldo ya confirmado, porque ha estado variando la cifra, ya confirmado por las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, deja un saldo de 14 muertos y la Cruz Roja dice haber atendido a 21 personas, 15 heridos con mayor gravedad. Vamos a enlazarnos en este momento con Leopoldo Espejel. Él tiene la información con todo detalle. Leopoldo, muy buenas tardes, adelante. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, otro lamentable accidente provocado por la irresponsabilidad de un conductor que se alquiló para operar un camión en pésimas condiciones, como tantas que circulan en el Estado de México, por supuesto un transporte público de pasajeros. Esto, Pepe, ha quedado evidenciado, pues luego de los primeros peritajes que lleva a cabo la Procuraduría del Estado de México en esta zona de la autopista Naucalpan-Toluca, a la altura del kilómetro 14, donde esta mañana, pues este autobús de la línea Huixquilucan-Naucalpan-Tacubaya volcó, Pepe, y bueno, cayó después a un barranco con una profundidad de 30 metros. Esto, lamentablemente, Pepe, hasta este momento, de acuerdo con la confirmación de la Procuraduría del Estado de México, deja un saldo de 14 personas muertas, entre estas un menor de edad. Hay más de 35 personas que resultaron lesionadas, algunas fueron atendidas en el lugar del percance, Pepe. Sin embargo, también hasta este momento, al menos 9 personas continúan hospitalizadas en hospitales tanto del Distrito Federal como del Estado de México. Decirte que ya el gobernador Erubiel Ávila ha externado su solidaridad a las familias de los deudos, ha girado instrucciones para que se les apoye en todo lo necesario y también para que se investigue, Pepe, a esta línea camionera de la cual Ismael Ordóñez, secretario del Transporte, adelanta que le van a retirar la concesión. Hasta este momento no sabemos, Pepe, si el conductor de esta unidad, que por cierto, subrayarlo, pues tenía las llantas traseras totalmente lisas, combinado con el pavimento cristalino a las 7 de la mañana, Pepe, en esta zona boscosa de Huixquilucan, pues literalmente es una pista de hielo que quizás es lo que haya provocado este accidente. Al no haber agarre de los neumáticos con el pavimento, se pierde el control y bueno, no sabemos si este conductor está entre las personas que perdieron la vida o entre las personas lesionadas. Al lugar, Pepe, desde la mañana se generó un importante... fatales. Efectivamente, las imágenes que muestra Telefórmula señalan que las llantas traseras posteriores del vehículo de transporte público estaban completamente lisas y también se señala que a esa hora esa zona de la carretera Naucalpan-Toluca suele ser, como es una zona alta y fría, suele cristalizarse el pavimento. Esto podría haber provocado entonces un desliz del vehículo. Puede ser una probable causa, aunque a bordo alguno de los testigos sobrevivientes de esta situación ha señalado que el señor que venía manejando el vehículo, pues lo hacía muy mal. Decía, venía manejando muy mal. Tal vez se refería a este pasajero a que el automóvil, bueno, el vehículo de transporte público venía barriéndose o patinándose sobre el camino. Se ignora entonces en este momento dónde está el chofer, si se fugó o bien se encuentra entre las víctimas mortales. Pero te insisto, te vuelvo a preguntar, ¿son 12 o son 14? Pepe, son 14, ya lo ha confirmado con base en el comunicado, los dos comunicados que nos envió la Procuraduría del Estado de México. Primero envió un comunicado diciendo que había 12 personas fallecidas y 11 lesionados. 40 minutos más tarde emitió otro comunicado en el cual informaba que 2 personas más habían perdido la vida, con lo cual oficialmente asciende a 14, Pepe, el número de personas sin vida por este lamentable accidente. Te agradezco la información, Leopoldo. Quedamos pendientes por cualquier aclaración. Estamos pendientes, Pepe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hubo por lo menos 21 lesionados atendidos en la Cruz Roja Mexicana.
Está Héctor Herrera justamente en esta benemérita institución. Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Héctor Herrera, estamos al aire, te escuchamos desde la Cruz Roja Mexicana con el parte de las personas que han sido trasladadas justamente a la central de Naucalpan. Ahí se reportó el ingreso de 4 personas. En la Cruz Roja de Polanco se habla de 21 personas que fueron atendidos, personas que viajaban a bordo de este vehículo. A los cadáveres de los que resultaron fallecidos fueron llevados al Servicio Médico Forense de Tlalnepantla. Ahí el personal les está dando atención que merecen los familiares. Hay instrucciones del gobernador del estado, Uriel Ávila, de que se les apoye en los gastos funerarios de todas las víctimas. Se está reportando que fueron 25 las personas que resultaron con lesiones, pero de estos solo 11 ingresaron en el hospital de Lomas Verdes en Tlalnepantla. También en la Cruz Roja de Polanco fueron atendidos varios de ellos. Lástima que no hemos logrado la comunicación con Héctor, porque él tendría el último dato de las personas que fueron ingresadas al hospital de la Cruz Roja Mexicana. Se han iniciado ya, como corresponde, los peritajes que van a permitir determinar las causas por las cuales ocurrió esta tragedia, que arroja ya, según las últimas cifras confirmadas y reconfirmadas por las autoridades del Estado de México, asciende ya a 15 personas fallecidas. En un momento le tendré más detalles en vista de que Héctor Herrera no ha podido comunicarse con usted y con nosotros por problemas de la telefonía celular. Pero en otro asunto, en otra tragedia que impacta, estamos diciendo, a nivel internacional, a nivel mundial, estamos hablando del naufragio de esta barcaza, esta patera que traía migrantes somalíes, llegando frente a las costas de Italia. Hablando de este tema, sigue siendo, le digo, noticia de escándalo. Se esfuman las esperanzas de encontrar sobrevivientes de este naufragio conocido como la tragedia de Lampedusa. Ya van más de 200 muertos, 150 desaparecidos, y le digo, se esfuman las esperanzas. Vamos a escuchar el reporte de Euronews. Las esperanzas de encontrar nuevos supervivientes en Lampedusa son casi nulas. Más de 200 personas siguen desaparecidas, pero las condiciones meteorológicas han obligado a los buzos a volver a la superficie. Día y medio después del trágico naufragio frente a las costas de la isla siciliana, el balance es aterrador. Se han recuperado 111 cadáveres y 155 personas con vida, pero se estima que en el barco que salió de Libia hace 13 días había unos 500 inmigrantes. Un drama que, según el ministro de Interior italiano Angelino Alfano, es responsabilidad de la Unión Europea. No es un problema nuestro, es un asunto que afecta a la Unión Europea, no a nosotros. Es un tema que afecta a Europa y de si ésta trata de defender la frontera que ha diseñado con el Tratado de Schengen. La mayor tragedia de los últimos años ha puesto en evidencia las incongruencias de una política migratoria que, a pesar de intentar ser común, en realidad es gestionada individualmente por cada miembro de la Unión. Bruselas ha recordado a las autoridades italianas que, según el derecho marítimo internacional, existe la obligación de socorro en alta mar, un socorro que está castigado por la legislación del país transalpino. Esta información, difundida por Euronews, se complementa con esta otra, según la cual la Organización de las Naciones Unidas atiende a los sobrevivientes del desastre. Escuche usted. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, informó este viernes que continúan las tareas para asistir a los sobrevivientes del trágico hundimiento de una embarcación en el sur de la isla italiana de Lampedusa que transportaba a inmigrantes africanos. Melissa Fleming es portavoz del ACNUR en Ginebra. Hasta el momento se ha rescatado a 155 personas, todas provenientes de Eritrea, excepto por un tunecino. 40 de esos sobrevivientes son menores entre 14 y 17 años que viajan solos y 6 son mujeres. Se encuentran extenuados y en estado de conmoción, especificó la portavoz. Por otra parte, ACNUR indicó que se han recobrado 111 cuerpos, mientras que los demás pasajeros que viajaban en la embarcación, que alojaba a 500 personas, siguen desaparecidos. Se presume que estarían atrapados en la cubierta inferior del navío. Los sobrevivientes fueron transportados a un centro de recepción, donde la ACNUR les ofrecerá asesoramiento sobre los procedimientos de asilo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Esto en relación con la tragedia provocada por el naufragio de esta barcaza que transportaba a inmigrantes procedentes de África.
Pero aquí en México y al ratito en muchos países se va a armar otra bronca gigante. ¿Sabe por qué? Porque una mujer oaxaqueña de origen, ¿qué le puedo decir?, más que humilde, tuvo que parir, tuvo que dar a luz en el pasto del patio de una clínica en Oaxaca. No había personal de turno para poderla atender, al menos es lo que justifican las autoridades de salud de Oaxaca. De esta manera tratan de calmar los ánimos por la indignación que ha provocado este hecho, del cual existen, por supuesto, fotografías que están debidamente consignadas en los diversos páginas de internet y en los medios de comunicación. La Comisión de Derechos Humanos ya está investigando qué pudo haber ocurrido. Vamos con Lupita Thomas. Bueno, ¿por qué ocurrió esta negligencia? Es lo que quise decir. Vamos con Lupita Thomas. Ella tiene la información a través de la agencia Cuadratín desde Oaxaca. Algo le digo, francamente indignante. Lupita, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Pues así es, este 2 de octubre una mujer llegó a solicitar los servicios al centro de salud en Jalapa de Díaz y no fue atendida. La mandaron a caminar en el perímetro de esta clínica y fue ahí cuando se le rompió la fuente y dio a luz en el patio de la institución, tampoco asistida por personal médico. Ayer el doctor Maurilio Mayoral, que es subsecretario de Salud, decía que el parto fortuito es algo que ocurre, que puede ocurrir en un avión, en un automóvil o incluso, pues bueno, en esta clínica. Sin embargo, la regidora de salud de esta comunidad de Jalapa de Díaz, Silveria Carrera, ella menciona que no ha sido la única ocasión en que ocurre este tipo de negligencias médicas, porque ella sí lo sitúa como negligencia. Ella hizo un escrito dirigido a Carlos Cruz Pérez, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 en Tuxtepec, para documentar este caso y algunos otros que han estado ocurriendo en esa clínica, porque no tiene personal médico que atienda de manera regular a los pacientes. En esta clínica, por ejemplo, no se da el servicio de urgencias, tampoco se atiende en el transcurso de la noche. El inicio de actividades es a las 8 de la mañana y cuando esta paciente llegó, en el caso de la señora que dio a luz el 2 de octubre, llegó antes de esa hora y solamente estaba una enfermera de nombre Juliana, quien la revisó y le dijo que caminara. Sin embargo, en este momento, pues bueno, fue cuando se dio el alumbramiento y su esposo lo que hizo fue ir a llamar a esta enfermera. Sin embargo, pues bueno, ese mismo día fue dada de alta, según el testimonio de esta regidora, quien está solicitando, pues bueno, que se atienda el caso, porque dicen faltan médicos, falta también material, insumos y demás atención para una población que es uno de los municipios más grandes de la región de la Cuenca del Papaloapan. Esta señora era de origen indígena, mazateca, ya está en su domicilio, y el secretario de Salud en Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, dijo por la mañana, Pepe, que van a iniciar una investigación al respecto. También la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos abrieron quejas al respecto para determinar qué fue lo sucedido y si fue realmente una negligencia médica, que bueno, pues está también esta imagen que se difundió, además de revisar los casos anteriores. Pepe, ese es el reporte. Pues te agradezco la información, Lupita, a través de la agencia Cuadratín, de esto que es calificado como un acto indignante. Se investiga ya por parte de la Comisión de Derechos Humanos si hubo o no negligencia, porque pues una cosa es lo que diga el secretario de Salud respecto al hecho fortuito que puede suceder en cualquier parte, me refiero a un alumbramiento en un vehículo, en un avión, hasta en un hospital. Eso es lo que no entendemos con toda claridad y por eso vamos a hablar con él, con Tenorio Vasconcelos. Él es el responsable de la Secretaría de Salud, es el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, quien dice que la mujer tuvo a su hijo sin los cuidados médicos, ahí es donde tú mencionas, Lupita, en Jalapa de Díaz. Que la mujer está en Jalapa de Díaz. Sí. Él menciona que no hay personal médico completo y que iban a investigar el caso. Sin embargo, bueno, que ellas se encontraban estables, o sea, la señora y su hijo, y que seguían recibiendo atención médica. No obstante, la autoridad municipal dice que la señora fue dada de alta el mismo día del alumbramiento, únicamente fue asistida después por pues bueno, la enfermera de nombre Juliana,
que es la única que estaba en la clínica, no había personal médico que atendiera a esta y a los demás pacientes, que bueno, en este momento no se sabe exactamente quiénes más estaban ahí, ¿no? Bueno, mira, nosotros tenemos, no sé lo que diga el señor secretario de Salud y se lo vamos a preguntar en un momento más directamente, Lupita, pero nosotros hemos visto en diversos portales, incluso está publicada en este momento en el portal de josecárdenas.com.mx, está publicada una foto muy fuerte. Así es en donde se mira el hecho y que no me diga el señor secretario que la señora, pues es un caso como muchos que ocurren, que no me diga, porque la foto sí muestra las condiciones infames en las cuales ella tuvo que dar a luz a un hijo en el pasto, sobre el pasto de la clínica allá en Jalapa de Díaz, en Oaxaca. Si esto no es negligencia, pues no sé, entonces los anarcos son hermanas de la caridad, porque entonces ya no entiendo nada. Así es, porque de hecho es un parto fortuito, pero que se da en un hospital y de una persona que llegó a solicitar la atención médica. La cuestión es que no había médicos y la única persona que la pudo asistir, pues la mandó a caminar al patio, ¿no? Bueno, pues eso es negligencia como mínimo, ¿no? Te agradezco, Lupita, tomas la información a través de la agencia Cuadratín. Gracias, Pepe, buenas tardes, y estoy a la orden. Bueno, sobre este tema, sobre el asunto también de los 19 consignados por los disturbios del miércoles, sobre lo que ha dicho el secretario de Educación Pública respecto a los maestros, quienes no se presentan a trabajar ya desde hace prácticamente un mes. Insiste el secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, que la Secretaría de Educación cuenta con maestros suficientes para sustituir a los paristas. Sigue siendo noticia todo lo que tiene que ver con los damnificados. Fíjese, a todo el dolor agregue un poco de humor. Resulta que el gobierno de la Ciudad de México envió a Acapulco autobuses repletos de adultos de la tercera edad, de viejitos, pues. Los mandaron a Acapulco pues para que disfruten, ahorita que no hay tanto turismo, para que haya un poco, cuando menos, de movimiento económico. Entonces llenan Acapulco de viejitos, mientras el ejército mexicano está insistiendo en el apoyo a los damnificados. Lo que sí alerta, es el tema del cólera en el estado de Hidalgo, donde la Secretaría de Salud ha detectado el brote de 77 casos de esta enfermedad. Lo demás, bueno, sigue siendo importante. El presidente Barack Obama canceló su gira por Asia. Esto se dijo incluso desde ayer. ¿Por qué? Pues porque no tiene dinero. Y tan es así la situación que hoy se divulgan algunas fotografías del presidente de Estados Unidos en un restaurante de comida rápida, pagando con sus dólares la comida porque pues tenía que comer y no hay quien lo atienda en la Casa Blanca, porque los empleados de la Casa Blanca no están chambeando, no le pueden atender al presidente de Estados Unidos. Me parece muy ojona para Paloma esa nota, está como muy puesta ahí para que la gente diga, no, el presidente, qué barbaridad, está con nosotros, es solidario. Bueno, es parte de la prensa, de la influencia mediática, el manejo mediático de la situación, pero sí, Estados Unidos continúa en una crisis alarmante conforme transcurren ya no los días, sino las horas. Hagamos una pausa breve, le tendremos todas las noticias y todas las voces. Agradezco mucho al doctor Germán Tenorio, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca, entrar en contacto con nosotros a través de Grupo Fórmula para comentar el tema de esta noticia que hemos calificado de indignante. Me refiero al parto de esta mujer humildísima de origen mazateco en el pasto del patio de la entrada de una clínica allá en Jalapa de Díaz, en el estado de Oaxaca. Señor secretario, muy buenas tardes. Señor Cárdenas, estoy para servirle. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Para empezar, ¿por qué esta mujer tuvo que dar a luz en el pasto frente a la clínica? Sí, señor Cárdenas, no existe pretexto, no existe argumento que yo le pueda dar para que una cosa de esta se pueda justificar. El evento ha sido analizado y nosotros lo vimos desde un inicio, lo que ocurrió, y es una combinación de eventos desafortunados que tienen que ver que en las zonas rurales más apartadas de nuestro país y específicamente en Oaxaca nos hace falta personal médico, nos hace falta presupuesto para seguir contratando y tenemos obras inconclusas. Ahí en Jalapa de Díaz hay un hospital de 20 camas que no hemos podido concluir desde hace 2 años y medio por falta de presupuesto, a pesar de los esfuerzos
en todos los sentidos, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Salud, con el Congreso Federal, el gobernador Gabino Cuey y tu servidor, hemos hecho todos los esfuerzos por buscar que nos faciliten la posibilidad de tener esas clínicas funcionando, que en el estado de Oaxaca el tema es dramático. No es menor en todo el país, pero en Oaxaca es dramático porque hay más de 102 unidades que no hemos podido terminar por falta de presupuesto y por falta de posibilidad de contratar más equipo, más personal. Pero lo que ocurrió en Jalapa de Díaz tiene que ver con la situación de una clínica que no tiene servicio las 24 horas a pesar de atender más de 5,000 habitantes en la región, de estar en esta zona mazateca en donde esta mujercita sí cumplió sus citas prenatales, sí acudió, se sabía lo que estaba pasando. Es una mujercita que lleva en su cuarto embarazo, luego el tiempo en que empieza el trabajo de parto y viene el nacimiento y el alumbramiento se puede acortar de una manera dramática. Ella llegó 7 de la mañana a la unidad, el personal que estaba ahí, que no habían llegado los médicos, que llegan a las 8, la dejó en un sitio ahí en espera de que la pudieran acceder a la clínica, y ella en su desesperación empezó a caminar en un ladito, en otro, se fue a la parte de atrás de la clínica y fue el esposo el que vino a avisar que estaba dando a luz. Señor secretario, perdón que lo interrumpa, pero la información que nos ha llegado a través de la agencia Cuadratín relata que personal del hospital la mandó a caminar para hacer tiempo en lo que llegaban los médicos, si es que llegaban los médicos, y esto ya sí se considera una negligencia, secretario. Déjeme comentarle que la información que tiene Cuadratín no es la información que tengo yo, y yo podría poner en duda, porque yo ya tengo la investigación personal con personal, la hora en que ella llegó, el expediente que ella tiene, información que Cuadratín no tiene. Por eso le estamos preguntando a usted también. Por eso le estoy contestando que esta mujercita llegó cerca de las 7 de la mañana, una enfermera la revisó y le dijo, está ya muy cerca, ya la vamos a pasar. Cuando salieron a buscarla, esta mujercita se había ido a la parte de atrás porque el personal de la clínica, que es un centro de salud pequeñito en esta región, que como le comento, nosotros quisiéramos ya haber inaugurado ese hospitalito que está a un 80% de avance y no lo hemos logrado por falta de presupuesto. Y entonces cuando vienen a buscarla, ella ya estaba en la parte de atrás. La criatura y la persona, porque esto tiene dos componentes, señor Cárdenas. Sí. La falta de ética, la morbosidad, y de quien toma una foto, tomándose el tiempo de tomar una foto antes de asistir a una mujer que estaba con una criatura en el suelo, y que probablemente también tenía que ser un personal de ahí mismo que estamos investigando, y que ya tiene conocimiento los derechos humanos de la entidad, y que tendremos que deslindar las responsabilidades, porque estas cosas, con el enorme esfuerzo que hace el sector salud, no pueden ocurrir ni nos pueden causar un desprestigio como si fuéramos un país en el que estas cosas sucedieran cotidianamente, cosa que no ocurre. Señor secretario, tengo aquí en la mesa información señalando que ha habido casos semejantes de negligencia en aquella zona del país. Mire, le voy a relatar algunos. Las autoridades municipales están documentando que en julio una indígena de nombre Yolanda N., que solicitó los servicios de salud y dio a luz asistida por su esposo y otras 2 personas, fue trasladada a la comunidad de Camino de Ixcatlán por una patrulla municipal. Cuando llegaron, la clínica no tenía personal de guardia. El pacto se dio también a la entrada del hospital. Horas más tarde, la enfermera salió del domicilio para acudir a la clínica, pero el niño ya había nacido. Otro caso es el de una mujer identificada como Cristina N., de 24 años, quien llegó a la clínica sin que recibiera atención médica. Sus familiares la trasladaron al hospital de Tuxtepec para que tuviera a su hijo en mejores condiciones. Y el último caso ocurre el 2 de octubre, donde se abre un oficio por esto que estamos ahora platicando. La información que usted tiene en ese sentido es exacta, señor Cárdenas. Sí es una realidad. No en balde el gobernador Gabino Cuey ha entregado 289 ambulancias a las comunidades, porque si por alguna razón el sector salud caemos en estas situaciones que además de ser vergonzosas para nosotros, y es nuestra responsabilidad, es porque el estado de Oaxaca tiene una orografía que hace verdaderamente complicado que alguien en una urgencia de esa naturaleza llegue pronto a una unidad de salud. Es por eso que las situaciones que ocurren nos obligan a redoblar los esfuerzos, pero la información es exacta. No sería lo cotidiano
Déjeme comentarle que el sector salud es un sector que lleva mucha estadística, y no hace 10 años, 7 de cada 10 mujeres en las zonas rurales daban a luz en sus domicilios. Por eso usted, yo estoy seguro que sabe la lucha que hemos librado contra el tétanos neonatal, cosa que hoy está casi erradicado de nuestro país, en virtud de que la estadística ya se invirtió. Hoy casi 8 o 9 de cada 10 mujeres, aún en las zonas rurales, llegan a dar a luz a un sitio de salud, un centro de salud, que además aquí hay que decirlo con toda certeza, señor Cárdenas, las universidades han sido solicitadas de tener más calidad. En el afán de tener más calidad redujeron la matrícula y pusieron más dificultades académicas para que los muchachos entren a las escuelas de medicina, cosa que es correcta, pero por el otro lado aumenta el volumen de la población y aumenta la infraestructura hospitalaria. No tenemos suficientes pasantes, que son quienes atienden 24 horas estos centros de salud. Por más que la Universidad Nacional, por más que nosotros vamos en búsqueda de pasantes al Politécnico, no hay suficientes. Son 1.600 centros de salud en Oaxaca. Como punto de comparación, señor Cárdenas, le digo, en Durango hay 64. Son 53 hospitales en Oaxaca, en Durango hay 5. Nosotros necesitamos muchísima más infraestructura y personal humano, que aquí cabe decirlo, se ha cerrado la ventanilla de los contratos en el nivel salud. No se nos permite contratar porque ya estamos en déficit. Entonces, aunque hubiera, que no los hay, porque las escuelas de medicina cada vez son más estrictas, cada vez tenemos menos egresados, de todas maneras no tendríamos con qué contratarlos. Entonces, este tema no está nada más en la vía pública ni en estas facultades que nos da usted y todos los que trabajan, porque sé que nos ayudan en el tema del dengue, sé que están impulsando el tema para que no nos caiga el asunto del cólera, pero es un asunto que debe ser público en materia de que debe atender la federación, algo tan importante o más que el tema del magisterio, porque yo le pregunto, de acuerdo. Adecuado, que la educación es básica, pero dígame, ¿qué niño enfermo puede ir a la escuela? ¿Qué profesor enfermo puede ir a dar clases? Pues el tema de educación es primordial, y esto está a nivel del Congreso Federal, lo sabe el secretario de Hacienda. Si no le ponemos más atención, eventos bochornosos como este que ha ocurrido van a seguir ocurriendo. No en balde estamos hablando que en Hidalgo tenemos una enfermedad pues que ya va pasando con la historia de los pueblos, el cólera. Y sí, hoy se habla de 77 casos que han brotado, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Un tema también desde luego relevante, el tema de la salud, y es que por ahí es donde entra la miseria, ¿no? Por la salud. Por supuesto, déjeme comentarle que además tenemos que cumplir con la cruzada contra el hambre, en donde casi un tercio de los municipios en cuestión son de Oaxaca. Tenemos que cumplir con compromisos presidenciales, que hay que hacerlo. Tenemos que seguir adelante a pesar de las lluvias y todos los damnificados, el déficit que cargamos en salud y la imposibilidad de seguir creciendo en una infraestructura que, como yo le digo, nosotros no es que en el sector salud estemos dejando de cumplir. Estos hechos nunca deberían ocurrir más en nuestro país, pero sí necesitamos que los estados rezagados recibamos una atención diferenciada, porque no es lo mismo atender un parto en Aguascalientes que atenderlo en la Sierra Mazateca. Secretario, doctor Tenorio, lo que usted me dice, secretario, entonces es que si la federación no ayuda, que no estorbe. En cierto modo, diríamos que lo que más hemos recibido de la federación en los últimos meses es ayuda. Y en este sentido, la Secretaría de Salud no solamente ha estado pendiente de todos nuestros temas, sino que ya subió a nivel del Pacto por México y a nivel de todos, como usted sabe, la Confederación Nacional de Gobernadores, el mismo presupuesto 2014, el tema de que el sector salud necesita atención si queremos avanzar. Esto que ha ocurrido en Oaxaca no es lo consuetudinario ni mucho menos cotidiano, pero sí le puedo decir, en verdad, nos causa vergüenza, es nuestra responsabilidad y tenemos que redoblar el esfuerzo. En Oaxaca, históricamente hemos tenido las cifras más altas de muerte materna, no desde hace 3 años. El esfuerzo que se ha hecho ha producido que en la actualidad Oaxaca esté arriba del 10º lugar en muerte materna, pero un hecho como este verdaderamente nos consterna y de otro modo no nos queda más que ver la investigación, si hubo negligencia en recibir a esta mujer o realmente lo que hubo es un evento realmente lamentable que nosotros mismos consideramos debe ser resuelto de la mejor manera. No tiene consecuencias médicas, la mujer fue recibida en la clínica, ahí alumbró la placenta,
se les dio toda la protección, se les dieron las vacunas que el recién nacido recibe justamente en el primero y segundo día de nacimiento. Hoy están en su domicilio sin problemas médicos y bajo supervisión, pero eso no resuelve el problema. Esto pudiese volver a ocurrir en lugares tan apartados como la Sierra Mije, como la zona Chontal, como los Chimalapas, y como nos podemos seguir hablando, señor Cárdenas, de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de las zonas de Veracruz, que debemos puntualizarlo, requieren atención prioritaria y diferenciada, porque de otro modo no vamos a salir del atraso. El doctor Tenorio, está en la línea telefónica Lupita Tomás, corresponsal de la agencia Cuadratín. Hace un momento yo le mencionaba información de Lupita respecto a la actitud negligente de personal de la clínica allá en Jalapa de Díaz. Usted me dice, la información que yo tengo es mejor y más precisa que la información de Cuadratín. Permítame darle entrada a Lupita para que le haga la misma pregunta. Lupita Tomás, te escucha el señor secretario de Salud allá en el estado de Oaxaca. Sí, muchas gracias, Pepe. Mira, yo te comento... Te está escuchando el secretario, Lupita. Ah, sí, qué bueno que lo escuche, porque en Oaxaca difícilmente se le encuentra al señor secretario. Silveria Mata Carrera es regidora de salud en Jalapa de Díaz. Ella firmó un escrito, está situado, fechado en Jalapa de Díaz, 4 de octubre. El asunto, el oficio es 2012/2013, el expediente 2013, y si me permites, Pepe, te voy a comentar en su segundo párrafo, dice... Coméntaselo al secretario, por favor, te está escuchando. Gracias, secretario. Esta autoridad municipal ha tenido conocimiento de otros casos similares, y el último fue el día 2 de octubre del año 2013, en donde la ciudadana Irma López Aurelio, el nombre se había omitido hasta este momento, de 29 años de edad, con domicilio en Ampliación Arroyo Venado, en San Felipe, Jalapa de Díaz, tuvo a su hijo en el perímetro del centro de salud sin atención médica, persona que dijo que siendo las 6 horas del día referido, acudió a ese centro de salud para su parto, por lo que fue atendida por una enfermera de nombre Juliana, quien la revisó y le dijo que caminara, que además que en ese momento no se encontraba ningún médico para que pudiera atenderla, ya que llegaba a las 8 horas, por lo que ella caminó dentro del perímetro de salud, y que siendo las 7 horas con 40 minutos de ese mismo día, sintió que se le rompió la fuente y sintió un dolor tremendo viendo cómo nacía su bebé en ese lugar sin atención médica, quedando el menor tirado en el pasto, por lo que su esposo Margarito Andrés Velázquez le habló a la enfermera de nombre Juliana García López para que la atendiera médicamente. Y además, en otro párrafo de este mismo escrito, que está dirigido, como ya te mencionaba, al doctor Carlos Cruz Pérez, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, se menciona que este no ha sido el único caso. Se desprende que el trato que se otorga a los pacientes es inhumano, sin ética profesional, sin responsabilidad médica, que atenta contra la dignidad de las personas y se expone la vida misma de los pacientes, como ocurrió en los casos ya narrados. Además, también documenta algunos otros casos que han ocurrido en la misma localidad, por lo que ya comentamos, no tienen servicio médico nocturno, tampoco tienen servicio médico para atender urgencias, y en este caso no había el tema... Vamos a pasar el micrófono entonces al señor secretario de Salud de Oaxaca, al doctor Germán Tenorio. Doctor. Sí, por supuesto. Lupita, lo que usted tiene en las manos es un documento verídico y no hay cuestionamiento respecto a ello. Lo que yo le podría comentar es que cuando un médico no está presente, no se puede hablar de que el médico haya negado la atención. Y segundo, yo quiero preguntarle, ¿usted conoce Jalapa de Díaz? ¿Usted conoce San Lucas Ojitlán? ¿Conoce la agencia de la Chuparrosa, San Pedro Izcatlán? Para que ubiquemos el tema, porque si 7 de cada 10 embarazos se atendían en domicilio y hoy la estadística es a la inversa, no nos cuesta trabajo entender que si tenemos dificultad para tener 24 horas de servicio en una unidad, haya familias y personas que acudan a las 5 de la mañana y evidentemente el centro estará abierto, habrá una enfermera y tendremos que redoblar el esfuerzo para que ellas puedan actuar en un momento dado, pero definitivamente si la regidora de salud tiene estos datos y se los pasa a usted, el tema de salud no es un tema nada más del sector salud. La regiduría de salud también debería pensar si ya tiene la ambulancia que le proveyó el señor gobernador, con el combustible y el chofer necesarios para desplazarlos de ahí inmediatamente al hospital que está a menos de media hora y que es desde Soyaltepec, Temazcal, en donde además
de haber personal calificado, hay un ginecólogo. Entonces, la situación de los partos no va a variar hoy ni mañana. Mujeres que tienen 4 gestas, 5 gestas, pueden dar a luz en hora y media de haber iniciado el trabajo de parto. Lo que tenemos que hacer entre todos es sumar y no pensar que hay una negligencia médica cuando el sector tiene en todo el país una enorme dificultad para mantener las plantillas completas. Señor secretario, le agradecemos mucho que nos haya permitido esta comunicación. También le agradezco a Lupita Thomas la información a través de la agencia Cuadratín. Aquí lo importante no es culpar directamente a la autoridad, en este caso calificarla de negligente, sino ver el problema en su verdadera dimensión, y creo que usted lo ha explicado detalladamente. Hay un problema grave, muy grave, para evitar estas negligencias. Yo le agradezco que nos dé la oportunidad en todo el foro nacional que usted representa, que esto no se deje a la deriva, porque es una bomba de tiempo. Si estamos hablando de una cobertura universal, si estamos hablando de una posibilidad para los mexicanos de tener este derecho que le corresponde, es materia que todos nos pongamos a trabajar en lugar de criticar, como bien usted ha mencionado. Muchísimas gracias, señor. Gracias, secretario. Muy buenas tardes. Muy buenas. El doctor Germán Tenorio, secretario de Salud del Estado de Oaxaca. Gracias, Lupita Thomas, corresponsal de la agencia Cuadratín en Oaxaca. Gracias. Muchas gracias, Pepe, estoy a la orden. A la orden, gracias. Este es el caso que le digo, pues sí, saca ronchas a muchos, ¿eh? Vamos a hacer yo espero que a usted le moleste lo que ha sucedido, porque es verdaderamente indignante, pero no se trata de calificar superficialmente, se trata de tratar de explicar por qué ocurre lo que estamos narrando a usted como un hecho de negligencia, un hecho indignante. Espero hayamos sido suficientemente explícitos y claros. Una pausa. Le informo, 19 anarcos o anarquistas o violentos o vándalos o como usted les quiera denominar, fueron consignados ante las autoridades correspondientes por diversos delitos. Juan Antonio Jiménez, tú tienes la información con todo detalle. Finalmente esto pasa a 48 horas de haber ocurrido los disturbios del miércoles 2 de octubre. Adelante. Así es, Pepe, gracias. Y bueno, pues la Procuraduría Capitalina ya consignó ante jueces penales a los anarquistas que eran investigados por el Ministerio Público y que habían sido detenidos tras los desmanes del pasado 2 de octubre. La representación social encontró los elementos suficientes para ejercer acción penal en contra de los acusados por el delito de ataques a la paz pública, el cual, por cierto, es considerado como no grave, pero al no pagar la fianza tuvieron que ser enviados ante un impartidor de justicia. Entre los enviados al reclusorio Oriente se encuentran Leonel Aguilar de la Facultad de Filosofía de la UNAM, Cristian Carmona de la Boca 7, los serigrafistas Uriel Cruz y Carlos Jarquín, el enviado Mario Malacara, y los expulsados del CCH Naucalpan, Hugo Mejía y José Luis Ramírez Alcántara, alias El Chompiras. En tanto, Astlali Cabrera de la Boca 4 y la expulsada del CCH Naucalpan, Irene Pérez, fueron enviadas por el mismo delito al penal de Santa Marta, Acatitla. En tanto, al reclusorio norte por ataques a la paz pública en pandilla fueron enviados Alejandro Bautista, el artesano Omar Caballero, Abraham Cortés, Víctor Espinosa y Daniel Palacios de la FES Acatlán, Daniel Infante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Miguel Gutiérrez de Filosofía de la UNAM, Salvador Reyes, que no estudia, e Iriván Idinarriaga de la UAM. Azcapotzalco, los 5 menores de edad también ya fueron entregados a sus padres. Quiero precisar que por estos delitos, de todos estos consignados, de los 27 en total, Pepe, bueno, pues solo uno iba por delitos considerados como graves, los demás podrían haber alcanzado la fianza, pero pues al no pagarla tuvieron que ser enviados ante un juez, en tanto que por los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y robo agravado calificado en pandilla fue ingresado al reclusorio sur Andrés Pérez, quien se encontraba en la Fiscalía de Tlalpan. Esta persona podría no gozar algún tipo de beneficio, mientras que por último Abraham Cortés Ávila fue remitido a la PGR, pues se le acusa de distintos delitos del orden federal, como portación de arma y posesión de cartuchos. De esta manera, la Procuraduría Capitalina pues está prácticamente ejercitando acción penal en contra de todas estas personas, y que bueno, pues sin embargo el delito por el que se les acusa principalmente, que es el ataque a la paz pública, es considerado como no grave. Así lo marca el artículo 362 que rige el Código Penal en el Distrito Federal, y con ello pueden alcanzar la caución. No la pagaron y ante el Ministerio Público, por eso son enviados ante el juez, y ahí pues les va a costar un poquito más caro, pero pueden también obtener este beneficio. Pepe, el reporte. Te agradezco la información, estaremos en contacto. Gracias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Gracias, hoy me dio mucho gusto saludar a Juan Antonio Jiménez. Nos encontramos ahí en la comida con la cual Joaquín López Dóriga celebró con sus amigos, con sus colegas informadores, periodistas, funcionarios en materia de comunicación y algunos funcionarios públicos también. Celebró 45 años, sus primeros 45 años como periodista. Está en la línea telefónica el doctor Jesús Rodríguez Almeida, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Señor secretario, Jesús, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, saludos a ti y a toda tu audiencia. Al contrario, muchas gracias. De los... ¿Cuántos detenidos fueron? ¿101, 102? Sí, mira, fueron 72 que mandamos al juez cívico y 22 más por parte de la Secretaría que se enviaron a la Procuraduría, al Ministerio Público, Pepe. Pues la opinión pública está caliente porque está viendo que la mayoría ya obtuvo su libertad mediante el pago de una fianza y los que no tenían con qué, pues ya fueron consignados al reclusorio. La gente está molesta porque dice, ¿de qué sirve entonces? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el orden? ¿Cómo puede ser que esta gente que provocó los daños que todos vimos hasta el cansancio estén libremente otra vez circulando? No, pues sí, efectivamente, Pepe, nosotros, tú ya viste las imágenes, los riesgos que corre la policía y bueno, pues realizamos las detenciones de todas las personas que estaban en esa zona realizando actos pues vandálicos y disturbio, caos y por supuesto desorden público. Los pusimos a disposición del Ministerio Público y allá ellos son quienes se encargan de calificar las conductas. ¿Cómo puedes, Jesús Rodríguez Almeida, cómo puede la autoridad darle la orden a un policía de que vaya a contener a los violentos armado con un escudo de acrílico y nada más, y no poderlos tocar ni con el pétalo de una macana, como dice Rafael Cardona en plan de ironía? ¿Cómo le puedes pedir a un policía que vaya a arriesgarse de esa manera? ¿A cambio de qué? Si cae en el conflicto, cae herido o por desgracia lo matan, pues ustedes van a decir, murió en el cumplimiento de su deber. Pero a los rijosos no se les puede tocar porque se va contra ustedes derechos humanos. Hombre, ¿qué garantías hay en este momento, Jesús, para un policía? Dime. Sí, hay un desequilibrio que consideramos debe protegerse, Pepe. Creemos que impulsar nuevas leyes en la Asamblea Legislativa, como la Ley de Seguridad Pública en el Congreso de la Unión, pues sería muy benéfico, ya que están desfasadas, no hay normas que protejan a la policía como se debe y bueno, pues estamos nosotros trabajando en ello y por supuesto que vamos a solicitar que haya normas jurídicas que protejan a los policías pues de este tipo de atrocidades que buscan hacer estas personas en contra de ellos. Si yo fuera policía y tú me das la orden de ir a cumplir con mi deber, yo te diría, pues sí, jefe, pero acompáñeme, ¿no? Claro, por supuesto, aquí todos estamos de manera solidaria trabajando para realizar todas las acciones que requiere hacer la policía. Es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo y cumplir con nuestro deber. Jesús Rodríguez Almeida, hemos estado indagando, investigando, porque es nuestro trabajo como informadores tratar de explicar lo que sucede, y sabemos muy bien que al inicio del gobierno del doctor Mancera, Miguel Ángel Mancera, en la Asamblea Legislativa hubo una negociación, una serie de negociaciones muy fuertes, hubo muy fuerte presión de parte de un grupo durísimo del PRD para derogar la famosa ley, corrígeme por favor, la 326 o 346, ¿no? Sí, esa taxa a la paz pública. Exacto. Había quien quería, dentro del mismo PRD, que la Asamblea derogara esa ley que marcaba como delito grave la alteración de la paz pública, y lo que más se logró finalmente fue pues aligerar la pena, no convertir en un delito grave la manifestación de las ideas, porque sí, ciertamente la ley incurría en una contradicción constitucional. Pero finalmente hubo presiones para que a favor de los violentos hubiera menos penas y menos sanciones. No se vale, ¿no? Por supuesto que nosotros aquí en la Secretaría, evidentemente que queremos que haya normas jurídicas que protejan a la policía, a la ciudad, y que recientemente yo fui a la Asamblea y eso le pedí a los legisladores. Ahora se está tratando de impulsar una nueva norma, reformar el artículo 287 para que del Código Penal, para que los policías puedan denunciar cuando son agredidos.
sobre todo para que haya una punibilidad más alta en el tema de ultrajes a la autoridad, que es muchos de los delitos que cometen estas personas que se dedican a ejercer violencia, argumentando que van a ejercer su libertad de expresión, y evidentemente que ha tenido una buena aceptación en la Asamblea. Esperamos que pronto venga la reforma, porque se requiere de protección para la policía, Pepe. Jesús Rodríguez Almeida, yo creo que la audiencia quisiera saber cuánto gana un granadero por dejarse madrear. Hay 8,500 pesos y otros de 7,000 pesos. Jesús, es verdaderamente patético lo que está ocurriendo, no solamente por la violencia desatada, no por el encono, sino ahora también hay que ver la postura de los policías, que también tienen familia, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros hemos estado insistiendo en la Asamblea que para el año que entra nos den más presupuesto, tanto para homologar los salarios de la policía, porque hay una gran diferencia y desequilibrio a nivel nacional, y por supuesto para mejor equipamiento, para que haya mayor profesionalización y capacitación, y lo más importante, para que estén protegidos de este tipo de actos y cualquier otro que se suscite en la ciudad. Lo único que nos falta, Jesús, es un muerto, ¿no?, para que esto termine de estallar. La cosa se puede poner peor, ¿no, Jesús? Sí, hombre, estamos muy preocupados por los últimos acontecimientos. Evidentemente que nosotros vamos a seguir dando lo mejor de todos nosotros para que salgan adelante las cosas en la ciudad y buscar que haya seguridad. En este momento está trasladando bastante personal a los diferentes reclusorios con el objeto de resguardar las instalaciones por los consignados que hubo al norte, al oriente y al sur. Los que han estado llevando ya, que no pagaron la fianza, que van al reclusorio para seguir proceso y seguramente salir en libertad bajo fianza, Jesús. Pues esperamos que no sea así, pero sin embargo nosotros eso no nos toca más que observarlo. Las decisiones del Poder Judicial son respetables para nosotros, y a nosotros cuando nos toca hacer las detenciones, pues es lo que hemos venido haciendo para que no crezca la violencia mucho más de lo que se suscitó el 2 de octubre. Y habrá quien diga, ¿y por qué no les dan duro de una vez? Bueno, evidentemente... Duro y con todo. Evidentemente tú sabes que hay una comisión de derechos humanos, que hay controles que tenemos que tener en la policía para que tampoco haya acciones desmedidas de violencia por parte de la autoridad, y nosotros tenemos, bueno, pues una serie de límites a nuestras facultades, y también tenemos que trabajar en el marco de la ley. Pues Jesús, te agradecemos mucho tu tiempo y la entrevista con Grupo Fórmula. Pepe, agradezco mucho el espacio, saludos a toda tu audiencia y seguimos en contacto. Seguiremos en contacto, por supuesto. Gracias. Es el doctor Jesús Rodríguez Almeida, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal. Es quien, junto con el jefe de gobierno, está llevando la peor parte en todo esto, porque encima de todo lo que han tenido que enfrentar, pues la gente los califica de tibios. Están diciendo que hay tibieza de la autoridad, no hay firmeza, no tienen fuerza, no pueden, no caben, si no quieren renuncien. En fin, esta es la situación real de lo que está sucediendo con esta situación. Ahora bien, vamos al fondo, vamos al verdadero fondo. Hay instigamiento por parte de grupos perredistas al interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los durísimos, que están a favor de aligerar estos castigos. Ya lograron modificar el artículo 346 para que no sea delito grave la alteración de la paz pública. Ahora están propugnando para que el artículo 287, que prevé sanciones severas a aquellos que agredan a la autoridad, tampoco sea un artículo rotundo, de manera que quien cometa este delito pueda ser castigado fuerte. ¿Por qué? Pues porque las fuerzas rudísimas dentro del PRD tienen en los anarcos y en los vándalos, tienen su fuerza de presión, porque todo esto también es política. Es decir, no solamente hay que condenar a los jóvenes encapuchados que avientan con sopletes, piedras, bombas molotov, no solamente hay que condenarlos a ellos, sino hay que ver qué hay detrás de todos ellos, quién les paga su salario, porque evidentemente estos jóvenes que no han tenido oportunidades están actuando a sueldo de quien tiene intereses y quien quiere apoderarse o pretende apoderarse del control de la Ciudad de México. Ahí se lo dejo de tarea. Vámonos a una pausa, ¿verdad, señor profesor Bejarano?
José Cárdenas informa. Los anarcos, los policías, los granaderos, en fin, las estrategias para tratar de contener la violencia, los instigadores, vamos a echarle más leña de una vez, ¿no? Y gasolina a la leña para que prenda. ¿Qué dicen los comerciantes? Los comerciantes del centro de la ciudad que se han visto pues en primera fila afectadísimos por toda la violencia, los mismos que ayer se la pasaron levantando vidrios rotos, revisando sus inventarios de las mercancías que les saquearon. Está en la línea telefónica Ricardo Navarro Benítez, él es presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, la Canaco Servitur. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pepe, me da un gran gusto saludarte y a través tuyo al enorme público radioescucha que está pendiente día con día de tu programa. No solamente pendiente, también encabritado por todo lo que está sucediendo, Ricardo Navarro. ¿A cuánto ascienden, en estimación de ustedes, los daños por los disturbios del miércoles? Bien, calculamos que por ventas no realizadas, el día 2 del mes pasado, de este mes que pasó. Sí, mira, el día 2 de octubre. 2 de octubre, que no se olvida. No, pues ya se olvidó. Por otra razón diferente, los comerciantes cuando ven venir los contingentes bajan las cortinas de su negocio para evitar que estos sean vandalizados. Esto lo tienen que hacer 2, 3, 4 horas dependiendo del tamaño de la marcha que se aproxime. Esto genera ventas no realizadas. Son ventas que se van a perder para siempre. Calculamos que esto ayer de El Ángel, de la zona del Ángel, al eje central y el perímetro A y B, el impacto es del orden de 83 millones de pesos. Pero luego... 83 millones de pesos. Sí, señor. 83 millones de pesos por ventas no realizadas en el comercio, los servicios y el turismo. Pero también tenemos 14 comercios que fueron vandalizados, que sufrieron la rotura de sus vidrios. Vimos en la televisión como una tienda de conveniencia fue total y absolutamente saqueada. ¿Te refieres al Oxxo? Sí, señor. No quería decir la marca para evitar el cobro del spot. No te preocupes, bueno. No, ya esos pobres con lo que les pasó ya no les vamos a cobrar. Muy bien. De eso, las pérdidas calculadas de estos 14 negocios, a decir de sus dueños, es del orden de 2.900.000 y pico, lo cerramos a 3 millones. Así que te da que el costo del 2 de octubre fue del orden de 86 millones de pesos. Solamente para el comercio establecido, que quede claro. Sí, señor, comercio, servicios y turismo, que es los ramos que tutela esta Cámara. ¿Qué te dicen tus asociados, tus agremiados? Bueno, tenemos un asunto importante, Pepe, y es que esta es una ciudad enorme. Es una ciudad enorme de una pujanza económica tremenda, donde tenemos zonas que no son afectadas por las marchas de maestros y que están jalando como todos los días, ¿no? Si tú vas al sur de la ciudad, donde hay también grandes hoteles, pensemos en la zona de Altavista, que tiene comercios de muy muy buena calidad, pues ahí no pasa absolutamente nada, y eso es una maravilla de esta gran ciudad, ¿no? Que no obstante que te afecten la actividad económica de una zona, no te afectan a la ciudad entera. Esa es una fortaleza, digamos, de esta ciudad. Ahora, los afectados, los comerciantes de la ciudad afectados, pues están molestos, obviamente que están molestos, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer? Porque ¿están pidiéndole apoyo al gobierno de la Ciudad de México de alguna manera? Sí, claro, estamos sentados en una mesa de negociación con el secretario de Desarrollo Económico, con Salomón Chertorivsky, por instrucciones del jefe de gobierno, del doctor Miguel Mancera, para paliar las pérdidas que se están generando, ¿no? Y que tendrá que ser pues con cargo a los impuestos que cobra el gobierno del Distrito Federal por predial, por 2% de nóminas y por un impuesto que hay a las habitaciones de hotel, ¿no? Con cargo a estos impuestos tendrá que resarcirse, digamos, las pérdidas de estos negocios.
Pues vaya cifra la que nos has dado esta tarde, 86 millones de pesos costó el 2 de octubre, solamente por lo que se refiere, claro, a la violencia y daños al comercio organizado. Sí, sin embargo, si tú ves el monto de lo que maneja esta gran ciudad, pues realmente tampoco es para pensar que la ciudad está en un caos y que está en quiebra. No hay tal. No, también quisiera quitarnos un poco la idea catastrofista. No hay tal. Digamos que fue un mal momento. Esperamos que resuelva pronto el gobierno del Distrito Federal vía diálogo político, y que los maestros que están aquí, que son de otros territorios, ¿no?, de otros estados de la República, como es Michoacán, como es Guerrero, pues se vayan a darle clase a sus alumnos, que es donde deben de estar, y se reanude nuestro quehacer cotidiano. Eso es lo que le pedimos al gobierno y lo que esperamos que suceda ya pronto. Pues te agradezco, Ricardo Navarro, te agradezco que nos hayas permitido esta comunicación con Grupo Fórmula. Encantado, cada vez que lo requieran, tú y tu auditorio estaremos contentos de colaborar con ustedes. Gracias, Ricardo, muy buenas tardes, buenas noches ya. Son las 7:10 p.m. aquí en el centro de la ciudad. Ricardo Navarro es presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y Servicios Turísticos con Canaco Servitur o Canaco Servitur. Hagamos una pausa, ya está Rafael Cardona con su cristalazo, ya sabrá por dónde va. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800. Le voy a dar entrada al cristalazo Rafael Cardona, en este caso citando a otro colega periodista, Francisco Garfias, Paco Garfias, del diario Excelsior, periódico de la vida nacional. Paco Garfias en su columna cotidiana del periódico Hoy, la destaco porque se refiere al manual de autodefensa de los anarquistas, y dice en su columna, los pseudoanarquistas que querían quemar vivos a los granaderos apostados en las inmediaciones de Paseo de la Reforma en el centro no son improvisados, son grupos antisistema, entrenados y adoctrinados. Se apegan al pie de la letra a un manual de autodefensa que paradójicamente los orienta sobre cómo agredir a la fuerza pública que los contiene en las manifestaciones. Cita un manual que le proporcionó el gobierno de la Ciudad de México, es un manual voluminoso. El lenguaje utilizado, dice Pancho Garfias, refleja que se trata de radicales de izquierda que intentan agudizar las contradicciones para desestabilizar a los gobiernos federal y local. Dice, es imposible comentarlo en su totalidad, pero lanza algunos párrafos. Dice, mira, el derecho de la autodefensa ha surgido a través de los pueblos, en donde las acciones que realiza el pueblo son justificadas debido a las agresiones de toda índole, político, económica, social, cultural, ejercidas por aquellos que han ostentado el poder. En ese poder, el que provoca la reacción del pueblo, el que encuentra harto de sus condiciones de vida y de gobierno, es el pueblo que está harto. Dice más adelante, hay grupos de autodefensa en la actualidad en México, desde las perspectivas en guerrillas como el EZLN o el EPR, hasta policías comunitarias como en Guerrero, en los diferentes estados del país, en donde debido a la falta de condiciones estables de vida, han optado por la autodefensa en sus tierras. Y también menciona Garfias, en el capítulo sobre qué hacer en las manifestaciones, se explica la razón por la cual deben ir encapuchados. Dice, el Estado, por medio de diferentes medios como cámaras de video, identifica manifestantes, a líderes. Es por ello que la capucha es indispensable para protegerse y evitar la identificación de cada uno de los manifestantes. Con esto siempre es recomendable, ya sea una playera, pañuelo o pasamontaña, e incluso una misma bufanda, traerla mojada con vinagre o Coca-Cola. Esto último ayuda mucho a evitar el ardor que provoca el gas lacrimógeno. ¿Les sigo contando? ¿Sí? Lo que diga producción. Bueno, sobre las bombas Molotov, dice Pancho Garfias hoy en su columna de Excelsior, se llama cóctel Molotov o bomba Molotov a una bomba incendiaria de fabricación casera cuyo propósito, más que la explosión, es de la expansión de los líquidos inflamables que contiene. Este artilugio está hecho de una mezcla de ciertos productos inflamables, por ejemplo gasolina, con aceite de motor o acerrín en un recipiente de cristal, vaso de refresco. Se le clasifica entre las bombas termobáricas de baja intensidad. El aceite de motor hace que la gasolina se adhiera a cualquier superficie, volviendo la mezcla más difícil de extinguir. O sea, hay un manual, hay
hay instructivos y tampoco son improvisaciones las cosas. Por eso es importante su correcta preparación, ya que recordando las propiedades de los materiales del equipo de la policía, como escudos, trajes y protectores que vienen en el capítulo 1, al momento en que impacta la bomba molotov gracias al aceite, se adhiere a los escudos y protectores en general, haciendo que los policías, se incendien, se inflamen y además tengan que retroceder. Los materiales para armar una bomba molotov son, tome nota, les doy la receta para hacer una molotov. ¿Sí puedo? No, me dicen aquí que no, que mejor no, que averigüen, que consulten el manual del anarquista, que lo busquen, que les cueste su trabajo para hacer bombas molotov. No recomiendan un refresco en especial para utilizar su casco vacío, obviamente, después de ingerir el líquido, a pesar del peligro de la diabetes, pero bueno, no recomiendan algún casco específico, pero bueno, Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, dice que son muy oportunistas los que están aprovechando esta circunstancia para pegarle con todo al jefe de gobierno del Distrito Federal. Está interesante, muy interesante, el manual de autodefensa del anarquista, publicada hoy por Francisco Garfias en Excelsior. Nos lo había comentado en este espacio Héctor Serrano, secretario general de Gobierno del Distrito Federal, pero lo comentó de manera muy, muy general, y en el momento del fragor de las batallas que se daban en el centro histórico, pues no era el tiempo para hacer una explicación así muy minuciosa, pero ahora sí, de alguna manera Francisco Garfias nos da algunos detalles. Ojalá podamos conseguir más de una vez, pues para que vayamos sabiendo con qué se está enfrentando la ciudad en forma y fondo. Hagamos una pausa y estará ya listo Rafael Cardona con su cristalazo. Voces. Rafael Cardona, vamos directamente con el cristalazo. ¿Cómo te va? Buenas noches de viernes. Mucho gusto saludarte a ti y a todo el público. Pues mira, Pepe, este tema yo creo que es con toda seguridad uno de los más importantes que tiene la Ciudad de México, porque estamos viviendo en un mundo muy confuso, en el que ya nada parece obedecer a su propia naturaleza. A mí no me sorprende la vinculación internacional que tienen los grupos anarquistas, que alguien ha llamado que son grupos filiales del anarcoterrorismo. No me sorprende que existan, no me sorprende lo que hacen. Me parece que un Estado moderno tiene mecanismos para impedir que esas acciones se produzcan. Y si no tiene modo de impedir que se produzcan, sí tendría modo de impedir que se reproduzcan. ¿No tienen hasta el manual? Yo no sé cómo hicieron para conseguir el manual de los otros. O sea, los conocen tanto que tienen su manual, saben cómo actúan, cómo fabrican sus bombas. Faltaron las bombas Molotov, que tienen aparte ácido y que tienen clavos. Esas no venían en este manual, pero son de las que se han estado usando. No entiendo la reproducción sistemática en las mismas calles, a las mismas horas. Mira, nunca actúan de noche, siempre actúan de día. De día, a la luz del sol, en plena claridad, no tienen ninguna precaución para salir por los mismos lugares, por las mismas rutas, que son también parte de su estrategia de movilidad. Y el gobierno lo sabe y no lo impide. No los encapsulan, pudiéndolo hacer, porque es muy fácil, porque saben por dónde van a estar. O sea, ese cruce de Rosales, Reforma, Juárez, Bucareli, la Avenida de la República, ese es casi un centro de reunión. Casa de los Misterios, por ahí bajan algunos. Todo lo sabe el gobierno. Lo único que no sabe el gobierno es para qué quiere la fuerza pública. Y no lo sabe porque llegamos al extremo que yo acabo de oír, que te lo dijo el secretario de Seguridad Pública, que dice: no hay quien proteja a la policía como se debe. Entonces, aquí es donde yo no entiendo la definición de la autoridad. ¿Cómo puede una autoridad quejarse de que no tiene quien la proteja cuando su función es proteger a los demás? Bueno, él se refería seguramente a las leyes, al marco jurídico del Código del Distrito Federal, que deja inermes en este momento
a los granaderos no los deja respecto a su actuación para, entre comillas, disuadir o evitar o contener a los grupos violentos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Los protocolos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, hablan del uso hasta de armas letales, bajo ciertas circunstancias. En todo el mundo hay uso de la fuerza legítima, el uso correcto, sin llegar a excesos, de la fuerza. Pero aquí el problema no son los derechos humanos de los manifestantes. Aquí el problema es que hemos llegado a un asunto tan absolutamente clasista, indigno de un gobierno de izquierda. Los policías son desechables, no nos importan. Los policías no le importan ni a la policía. Cualquier policía que vaya hoy a la Comisión de Derechos Humanos a denunciar a sus superiores por el riesgo laboral en el que lo están poniendo, ganaría su caso. Tú solamente recuerda cuando se hizo la investigación de pasta de conchos que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los tiempos del doctor Soberanes. Lo primero que se demostró fue que la responsabilidad de la desprotección de los trabajadores era responsabilidad punible de los dueños de la mina. Vamos a cambiar la mina por la tropa. ¿De quién es la responsabilidad de proteger a los policías? De la propia policía, que los debe entrenar y que los debe equipar. ¿Cómo es posible que a sabiendas de que se usan bombas incendiarias, los granaderos de la Ciudad de México no tienen trajes incombustibles? Si saben que llevan aditivos aceitosos para que el fuego sea más intenso y menos extinguible. ¿Dónde están los trajes especiales para combatir incendios y motines de piromaníacos? ¿Dónde están? No los tienen. ¿Dónde están las armas no letales? ¿En manos de quién? Pues no están en manos de la policía, están en manos de los otros, las no letales y las sí letales. Entonces, mandar a la policía, que al fin, como dijo un amigo mío, son chaparros y prietos y pobres e ignorantes y miserables y ganan cualquier cosa. Esos no importa que les peguen, no importa, son policías. ¿Y los derechos humanos de esos pobres hombres qué? ¿No cuentan? No cuentan, claro que no cuentan. No cuentan porque ellos no tienen la capacidad para ir a quejarse a donde se deben quejar. Ellos no tienen el auxilio de la Compañía de Jesús para que les maneje el centro PRO, que chilla porque a un señor le dieron un empujón en la calle. Entonces los policías no son seres humanos, son policías. Cállense y aguántense y usted no reaccione. Y si lo escupen, cállese, y si le pegan, cállese, y si lo patean, cállense, y si lo medio matan, cállense, o si lo queman vivo como en Tláhuac, cállese. Para eso es policía. En esas condiciones, que no diga Rodríguez Almeida, no hay quien proteja a la policía como se debe, porque la policía no tendría más finalidad que detener a los rijosos o a los violentos y consignarlos al Ministerio Público. Ahí termina su trabajo. Lo demás, si las leyes son laxas, si son la alcahuetería de esta asamblea indigna que tiene la Ciudad de México, eso es otro asunto. Eso no es un asunto del secretario de Seguridad Pública, ese es un asunto de la Secretaría de Gobierno y de la relación que tenga con la asamblea, que finalmente comen en la misma batea, ¿no? Entonces, ¿quién responde por la ciudad? La policía no puede responder porque la obligan a resistir hasta lo irresistible. Señores que lo quemaron ahí, le echaron, lo rociaron de gasolina, lo quemaron. Es policía, no pasa nada. Señores que hay 50 policías en el hospital, bueno, pues mala tarde, hombre, otro día ya veremos. Está bien, son policías. En el año 68, una de las demandas era la extinción del cuerpo de granaderos. Hoy ya se logró. El cuerpo de granaderos no tiene granadas. Entonces, ¿para qué los queremos? ¿Para ver cómo los patean? ¿Para ver cómo juegan todos a tírenle al negro, péguenle al policía, péguenle al pobre? ¿Para eso los queremos?
pues a mí me parece una crueldad, me parece una canallada y me parece un abuso de los derechos humanos de esas personas, de sus derechos laborales, de su derecho a la seguridad y en muchos momentos de su trabajo, de su derecho a la vida y a la salud, porque muchos de ellos terminan con secuelas por los golpes que reciben. Y entonces el secretario de Seguridad Pública nos dice, no hay quien proteja a la policía, no, ni quien la proteja, ni quien la dirija. Ese es el problema. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias. Gracias, buenas noches. Una pausa, Rafael Cardona, su cristalazo, pues al estilo de los anarcos, ¿no? Vámonos una pausa y regresamos. ¿No traigo pañuelo? No. Él no trae pañuelo. Antes de que nos vayamos, sí. Mira, claro. Hoy es un día especial para nuestro gremio porque estamos en la luz y en la sombra, ¿no? Hoy hubo una reunión muy amigable, de mucho afecto para nuestro compañero y amigo de tantos años, Joaquín López Dóriga, que cumple 45 años de ejercicio profesional ininterrumpido o constante. Y por la otra parte, otro gran compañero nuestro murió ayer, Raúl Torres Barrón, y pues es un poco el claroscuro de nuestro oficio, ¿no? Hoy venías de un sepelio. Combinar a un festejo y combinar galloso con la fiesta, ¿no? Entonces es una cosa muy complicada y yo le quiero mandar pues a cada uno, a sus familias, la familia de Raúl, mis condolencias, que ya lo hice personalmente, y bueno, mi abrazo y mi gusto por compartir la carrera en muchos momentos de nuestras vidas con Joaquín, y bueno, pues ni modo, es parte de la vida. La muerte es una parte importante de la vida. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos. Povero ragazzo voleva raccontare Bueno, yo me quisiera seguir con esto porque es una... Oiga nomás. Plácido Domingo, por supuesto, el tenor Plácido Domingo, nacido en España, adoptado por México, por las raíces profundas que tiene en México, con sus parientes, en fin. Habíamos quedado con el secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, licenciado Jaime Álvarez Cisneros, de hablar con él, pues para promover el concierto que ofrece mañana en la Arena Teques, allá en Tequesquitengo, justamente Plácido Domingo. Pero ya no sé para qué hablamos, secretario, si está todo vendido, ya se agotaron los boletos, ¿qué tal? Gracias, don Pepe, muy buenas noches, le mando un saludo con afecto y respeto, igual a su auditorio, y pues sí, informar que vamos muy bien, ha sido un gran esfuerzo el preparar este concierto, pero el día de ayer se agotaron todas nuestras localidades, va a ser un gran concierto donde inauguramos un espacio maravilloso, un tapete mural intervenido por el artista mexicano Boris Viskín, y dando condiciones para generar el mayor número de recursos económicos para la construcción de nuestro centro de rehabilitación para niños y jóvenes con discapacidad. Es decir, el dinero que se obtenga, que se recaude, pues, producto de esta función extraordinaria, este concierto que ofrecerá Plácido Domingo mañana en la Arena Teques, va a ser destinado a una causa social y una causa de rehabilitación. Así es lo más importante. Este concierto tiene 3 objetivos, don Pepe. El primero y el más importante, recaudar recursos económicos para la construcción de este centro de rehabilitación para niños y jóvenes con discapacidad. Un gran esfuerzo de doña Elena Cepeda, la señora primera dama y presidenta del DIF. El segundo tema, bueno, pues por supuesto tiene que ver con el rescate integral que está impulsando el gobernador Graco Ramírez de Tequesquitengo. Es un lago maravilloso que se ha dejado en el olvido, ha perdido competitividad por cuestiones de conectividad y de falta de infraestructura. Entonces Teques lo vamos a
a relanzar de manera formal, viene una inversión muy importante para Tequesquitengo, lo vamos a volver muy competitivo, va a ser el polo de desarrollo económico y turístico del estado de Morelos. Y el tercer tema, que tiene una gran relevancia para el restablecer el tejido social en nuestro estado, que tiene que ver con darle oportunidad a toda la sociedad de Morelos, a todos nuestros ciudadanos que tengan acceso a la diversión, al esparcimiento, a la cultura, al arte, al deporte, y por eso tiene una gran relevancia para nosotros llevar a un, como bien lo dice usted, a un mexicano por adopción, don Plácido Domingo, el maestro Plácido Domingo, al Foro Teques, y bueno, pues donde va a tener una selección de temas maravillosos. Va a cantar ópera, va a cantar zarzuela, y va a cantar música mexicana, porque eso nos gusta mucho. Bueno, exactamente, ese es el repertorio. Va a ser zarzuela, dentro de la ópera va a interpretar Verdi, que es algo que últimamente, a partir de que estuvo en Verona, lo está haciendo. Incluso va a haber un disco con interpretaciones de Verdi, que es algo maravilloso. Luego va a interpretar zarzuela, música mexicana, ópera. Bueno, pues va a ser un concierto. ¿Cómo lograron, licenciado Álvarez Cisneros, cómo lograron que traer a Plácido Domingo? Todavía apenas en julio, si no me mal recuerdo, principios de julio, no llegaba el día 15, era como el día 10 por ahí, dábamos la noticia de que Plácido Domingo había sido hospitalizado, víctima de una embolia pulmonar. En fin, el mundo estuvo preocupado por la salud de Plácido Domingo, episodio que ya quedó evidentemente superado. ¿Cómo lo lograron? Bueno, pues fue un gran esfuerzo. Lo más importante es que ya esté muy bien de salud, gracias a Dios está como nuevo. Ayer tuve la oportunidad de saludarlo, está muy bien, muy fuerte. Tenemos Plácido Domingo, es lo más importante, don Pepe. Tenemos Plácido Domingo para muchos años, y bueno, pues una iniciativa del gobernador Graco Ramírez y de doña Elena Cepeda, un matrimonio con una profunda convicción hacia la cultura, el arte. Entonces, pues aquí se hace un ejercicio con tres beneficios muy importantes. Pues seguramente me lo dice usted por Elena Cepeda, porque Graco es rumbero. No, los dos son de verdad estamos haciendo algo maravilloso. Quiero decirle, don Pepe, que ya en la entrada del Boulevard Teques rematamos con una glorieta maravillosa, con una escultura realmente maravillosa del maestro Juan Soriano. Bueno, la intervención de Boris Biskin, como usted lo debe de saber, adquirimos toda la reserva, la reserva cultural histórica del maestro Juan Soriano. Vamos a tener el Museo Juan Soriano en Morelos. Entonces, la actividad cultural, el arte y la cultura van a ser el hilo conductor para restablecer el tejido social en nuestro estado. Pues le agradezco mucho, secretario, que tenga mucho éxito. Aquellas personas que no alcanzaron boleto van a poder ver el concierto por televisión, tengo entendido, en la antigua estación de ferrocarril de Cuautla. Mire, lo van a poder seguir vía satélite en la antigua estación de ferrocarril de Cuautla, en el Teatro Ocampo, en el pueblo de Tequesquitengo, y en 1 o 2 semanas más lo vamos a anunciar. Vamos a hacer una transmisión en un programa especial en televisión abierta, y con motivo para recaudar fondos para nuestro centro de rehabilitación para niños y jóvenes en Morelos. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. No hacía falta promover el concierto porque está más que promovido. Qué bueno que haya entusiasmo, que esté vendido. Esto demuestra que la gente no tiene miedo de ir a Morelos, porque en aquella zona se acuerda cómo ha estado todo, ¿no? Ha estado difícil, pero bueno, hay muchas cosas maravillosas suceden en Morelos. Por último, don Pepe, quiero informarle que este fin de semana tenemos 68 bodas en Morelos. 68 bodas, y ninguno se va a arrepentir. No, pues maravilloso. Ese lugar sigue siendo el sitio preferido de la zona centro del país para casarse. Pues muchas gracias, qué gusto saludarlo, como siempre. De verdad le valoro mucho, muchas gracias. Igualmente a usted, hasta luego. Licenciado Jaime Álvarez Cisneros, secretario de Turismo de Morelos. 68, eso sí es noticia. 68 bodas, piénsenlo bien, muchachos, piénsenlo bien. No saben en la que se meten. Vámonos a una pausa con Plácido Domingo, ¿no? ¿Tienes granada? Sí, tienes granada. Con esto nos vamos a un corte. Va. Perché conserva el embrujo de los ojos moros de sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Vamos al
clochazo, segundón, volantazo. Vamos con Rodolfo Sánchez Noya. ¿Con quién más? Para hablar del Gran Premio de Corea, que está ya terminando, a punto de terminar sus calificaciones libres. ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe, buenas noches, qué gusto saludarte. Indudablemente un fin de semana bastante atareado por el duelo entre Mercedes y los Red Bull. Mercedes está despertando Pues muy bien. El duelo es Hamilton-Vettel, ¿no? No, ese es ahí el duelo particular, aunque ya la ventaja la tiene Vettel. Vamos a ver cómo le va, pero ya va que apunta para el 4º campeonato mundial de Fórmula 1. Vamos a ver si lo dejan llegar. Lo más es que sí, porque ya tiene mucha ventaja. Lo más seguro es que sí, lleva muchos puntos de ventaja, ¿no? ¿Cuántos lleva? No te acuerdas. No tengo el momento del dato. Pero más de 50, sí, o 60. 64 andaba, por ahí más o menos. Y bueno, Sergio Pérez estuvo en una primera parte, en 9º lugar, con su McLaren. Esteban Gutiérrez estaba en el 14. Luego estuvieron en el número 9 y en el 10. Esteban Gutiérrez después se cayó un poquito. Creo que está despertando, y además Monisha, la directora de Sauber, ya avisó que el año próximo va a estar nuevamente Esteban Gutiérrez y un piloto están pensando en llevarse a Barrichello. La última nota, sí, Rubens Barrichello lo están tratando de rescatar para tenerlo ahí para el año próximo. ¿Qué va a pasar con Lotus? ¿Se va Raikkonen? Raikkonen se va, ya se fue. Ya se fue a Ferrari. Un piloto profesional, 100%, chocó en la mañana, desbarató la parte delantera del coche. Está bien, repusieron el coche, muy bien, no tuvo problema, pero Kimi Raikkonen es un pilotazazazo. Vamos a ver qué tanta presión tiene ahí con el equipo, porque realmente la carrera en sí es uno de los más fuertes que hay en el mundo, arriba de Fernando Alonso en un momento dado, teniendo carros iguales. Ahorita no son carros iguales. Hay que poner atención en llantas. Sí, claro, las llantas. Aquí van a ser clave las estrategias, la estrategia para las llantas. Por el tiempo. Por el tiempo que puede ser lluvia, puede ser muy frío, estás muy cerca de un tifón, así que vamos a ver lo que sucede. Las llantas, la selección de las llantas es importantísimo. Si arrancas con llantas para lluvia y de repente está seca la pista, o viceversa, arrancas para seco y se humedece la pista, hay que hacer el cambio inmediatamente. Mañana es el clásico Chivas Guadalajara, Chivas América, ¿sí? ¿A qué horas me puedes decir, por favor? 5 de la tarde va a ser el partido. Pues mira, a mí no me digas a qué hora va a ser el fútbol, mejor dime a qué hora va a ser la carrera. Primero las calificaciones del Gran Premio de Corea y luego la carrera. La carrera a la 1 de la mañana del domingo. O sea, es la carrera, la 1 de la mañana del domingo. Tiempo de México. Tiempo de México. Y bueno, creo que va a ser muy importante, muy interesante conocer el duelo entre estos pilotos que de verdad son profesionales. 100% ese grupo delantero que va muy bien. Y esperamos que a los muchachos mexicanos pues ya les vaya bien, porque no han tenido una gran oportunidad con los coches. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a darle seguimiento al tema de Ocesa y del Gran Premio de México, programado, todo parece, para noviembre 16 del año que viene. Efectivamente, una semana antes será el de Austin en Estados Unidos, y 2 semanas después de México será el de Brasil para cerrar el campeonato. Tenemos un evento el próximo domingo de nuestro amigo Francisco Name, que va a ser el Gran Premio de Autos Históricos. Van a llevar un Fórmula 1, un prototipo que corrió en Le Mans, también van a llevar otro tipo de autos. ¿A dónde? ¿El autódromo? En el Autódromo Hermano Rodríguez, a partir de las 9:30 de la mañana, de grandes pilotos, de grandes carros que tienen historia, que será interesante ir a verlos, porque habrá carreras de diferentes categorías, entre ellos algo que te gusta, los Porches. Muy bien, gracias, Rodolfo Sánchez Noya. Saludos a Francisco Name, éxito con su festival automovilístico el próximo domingo, ¿no? Así es, próximo domingo a partir de las 9:30 de la mañana. 9:30 en el Autódromo Hermano Rodríguez, antes de que le cambien, porque le van a cambiar no de nombre, sino de trazo, para darle cabida a la Fórmula 1. ¿Va a ver usted? En unos 10 meses más o menos. Gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. Gracias a Rodolfo Sánchez Noya. Gracias por acompañarnos y quédese ahora con la Fórmula Financiera. Regresamos con Mario Ávila también hasta Telefórmula, y mañana a las 6 de la tarde con Primitivo Olvera toda la información. Gracias.